Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, presidente Calderón, felicitaciones por su exposición y por ser anfitrión de este importante foro. Al profesor Suat, muchísimas gracias también por la invitación y por darnos este espacio. Efectivamente, hay una relación muy estrecha cuando hablamos de inversiones, de crecimiento, de desarrollo económico, de generar oportunidades de empleo, con el tema de la seguridad. Y un tema de seguridad muchísimo más amplio, no únicamente hablando del tema de la seguridad del Estado, la seguridad ciudadana, la seguridad comunitaria, sino también hablando de los temas que ya abordó el presidente Felipe Calderón, de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica, de la seguridad que pueden tener las inversiones en cada uno de esos países. Pero yo quisiera entrar directamente al tema que está relacionado más con la seguridad comunitaria, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad física, que es algo que nos ha afectado a la región, que en algunos países se ha enfrentado con mejores recursos y han dado mejores resultados. Hemos tenido en la región un crecimiento importante del crimen organizado, que afortunadamente con gobiernos responsables también se le ha sabido hacer frente y se ha logrado ir reduciendo. Sin embargo, Latinoamérica, como lo hemos visto, es una de las regiones que tiene la tasa de homicidios más altas del mundo, comparado con otros continentes. Y aquí tenemos esfuerzos importantes que hacer. Y cada país está haciendo sus esfuerzos importantes. México ha sido un ejemplo de un esfuerzo importante con la lucha contra el crimen organizado y especialmente con el narcotráfico que se ha dado en los últimos años. Pero aquí tenemos que ver que esto es algo en donde hoy podemos identificar que la mayor traza, el mayor número de vuelos que vienen con cocaína del sur y que van hacia Estados Unidos, están aterrizando en este momento en Honduras. Ya no en México, no en Guatemala, como en algún momento se hizo, sino ahora es Honduras el destino de esos vuelos. Y luego siguen rutas diferentes para llegar hacia la frontera de México. Nosotros hemos partido de algo que es importante. Primero que nada es la forma como estamos enfrentando el crimen organizado, pero particularmente el narcotráfico. Y la lucha que se ha venido haciendo por tantos años. Y yo les puedo poner un ejemplo personal. Hace 20 años yo fui director de inteligencia en Guatemala y me tocó coordinar con las agencias americanas la lucha contra el narcotráfico, me tocó coordinar con inteligencia de México, El Salvador y Honduras y se tuvieron grandes éxitos. Se capturó muchos cargamentos de cocaína, se destruyeron plantaciones de producción de marihuana o de amapola, pero 20 años después se capturaron también en ese tiempo grandes capos del narcotráfico. Pero 20 años después asumo la presidencia de mi país y encuentro que las organizaciones del narcotráfico están más grandes, han crecido, despojos de propiedades y a trata de personas, tráfico de armas, y entonces se convierte en un círculo mucho más grande. Encuentro que hay más corrupción propiciado por los mismos carteles del narcotráfico, y encuentro que esto viene de alguna manera a debilitar las instituciones de nuestro país. Y entonces el replanteo que tenemos que hacer, la reflexión que tenemos que hacer aquí es, porque es directamente algo que más incidencia tiene. En Guatemala el 40% de los hechos delictivos están vinculados al narcotráfico. El presidente de Honduras recientemente dijo que el 60% de los hechos delictivos en su país están vinculados al narcotráfico. Y entonces, en Centroamérica, que es tráfico, que es bodega, que nos vemos en medio de los países del sur que son los que producen, especialmente la cocaína, y en medio del gran consumidor que es Estados Unidos. Y por ese accidente geográfico de estar en medio del consumo
y de la producción, nos vemos envueltos en una circunstancia grave de inseguridad. Y ahora hacemos el planteamiento y hacemos el llamado a la reflexión que los propios presidentes que estamos en el ejercicio del poder, los líderes, ampliamente y con franqueza, que fue lo que hicimos en la Cumbre de las Américas. Se llevó al tema, a la discusión, sin que estuviera directamente en la agenda. Pero es un tema tan preocupante que los jefes de Estado decidieron no solo abordarlo, sino decidieron darle un mandato al secretario de la Organización de Estados Americanos para que haga análisis, para que con otras instituciones pueda hacer estudios que nos permitan ver qué más podemos hacer, cuáles son los diferentes approaches que se le pueden hacer a la lucha del narcotráfico. Nosotros hemos hablado y se han comentado mucho de la despenalización, de la regularización, algunos más de la liberalización, pero no vamos a ninguno de los extremos. No vamos a seguir con un prohibicionismo riguroso ni a una liberalización que podría decirse que en cualquier lugar se puede expender o se puede vender una droga. Pero en medio de eso hay muchas otras alternativas que podemos enfrentar, que no estamos diciendo que estamos dejando por un lado la lucha que hemos venido haciendo por muchos años, que estamos dispuestos a seguir haciendo esa lucha, pero también que tenemos que hacer la lucha por el diálogo. Llegó el momento del diálogo, llegó el momento de la reflexión para encontrar alternativas diferentes, cómo podemos enfrentar con mayor eficacia esta lucha en contra del narcotráfico. ¿Cómo podemos encontrarle soluciones alternativas a lo que hemos venido haciendo por más de 40 años y que nos permita a los países de Centroamérica como Guatemala poder reducir los niveles de violencia e inseguridad, que nos permitan evitar que hoy una inversión que pueda llegar a nuestro país tenga que poner dentro de sus costos un 6, un 8, hasta un 10% que va a ir en costos de seguridad? Nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo en Centroamérica, la lucha que ha estado haciendo el presidente Calderón aquí al frente de su país en México, para luchar porque está muy relacionado un ambiente de paz, de seguridad y de tranquilidad para que las inversiones puedan llegar a países como los nuestros. Entonces, ante esto, para que esas inversiones que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que lleguen, que lanzamos una agenda de competitividad, que estamos dispuestos a ser de los países más reformadores, apoyados por el Banco Mundial, para que podamos ser competitivos, para que podamos hacer mejores, un clima de mejores ambientes, de mejores negocios y un ambiente adecuado en nuestro país, y para eso luchamos, por un lado, para mejorar el clima de negocios, pero por otro lado, estamos luchando para encontrar nuevas rutas para bajar la violencia y la inseguridad, y especialmente en el tema del narcotráfico. Yo, en este foro tan importante, le hago el llamado a los empresarios, le hago el llamado a las organizaciones de la sociedad civil, le hago el llamado a los diferentes sectores de los países para que nos unamos a esa discusión y a esa reflexión de qué más podemos hacer, porque hoy, como estamos, que mientras el consumo en Estados Unidos no baje, mientras el tráfico de armas del norte a sur no baje, mientras el tráfico de los dólares que vienen del sur sigan como hasta ahora, va a ser muy difícil para países como Guatemala y Centroamérica lograr ser más efectivos en esta lucha que hoy estamos haciendo. Y para terminar, es un llamado a todo el mundo, a los países de todo el mundo, que discutamos este tema, que lo dialoguemos y que conjuntamente encontremos estrategias nuevas, innovadoras, para hacerle frente al problema de las drogas y del narcotráfico, y entonces encontrar climas más apropiados para las inversiones, para el desarrollo y para el crecimiento económico. Muchas gracias.